Jóvenes, bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad vamos a estudiar el tema de inecuaciones de segundo grado. En él vamos a analizar su discriminante y además vamos a aplicar el método del aspa simple para su factorización. Además vamos a estudiar las inecuaciones de grado superior. En él vamos a aplicar el método de Ruffini para su factorización y además vamos a analizar los factores obtenidos que tengan exponente par y exponente impar. Y finalmente vamos a realizar las gráficas de dichas inecuaciones utilizando las restricciones y los puntos críticos. Y además vamos a aplicar la regla de los signos. A continuación pasaremos a resumir algunos conceptos. A continuación pasaremos a definir a las inecuaciones de segundo grado. Y esta nos dice, son inecuaciones de la forma ax cuadrado más bx más c mayor o igual a 0. Como vemos, una inecuación de segundo grado es un polinomio cuadrático. Y estos polinomios cuadráticos son conocidos como trinomios, ya que están formados por tres términos. La inecuación puede llevar la desigualdad menor, mayor, menor igual o mayor igual. En este caso lleva el mayor igual, donde se tiene que cumplir que el coeficiente a del término de mayor grado siempre tiene que ser una cantidad positiva mayor que 0 y nunca 0. Para este tipo de inecuaciones de segundo grado se presentan dos casos. El primer caso es cuando la inecuación de segundo grado es mayor a 0, es decir, una cantidad positiva. Luego se pasará a analizar el discriminante de dicho trinomio cuadrado. Entonces diremos que el discriminante es igual a b al cuadrado menos 4 veces a por c. Y si dicho discriminante es menor que 0, nos arroja una cantidad negativa. Eso significa que el conjunto solución para dicho trinomio o inecuación de segundo grado será x perteneciente a todos los reales. ¿Eso qué significa? Que todos los valores de x sean positivos, negativos o incluso el 0 va a ser positiva dicha inecuación. En el segundo caso nos están dando la siguiente inecuación de segundo grado. Analizando el discriminante de dicho trinomio, y si el resultado de dicho discriminante nos arroja nuevamente que es menor a 0, es decir, negativo, entonces el conjunto solución para este caso será el vacío. Porque hemos dicho que si se cumple que el discriminante de un trinomio es negativo, es decir, menor que 0, el trinomio siempre arrojará una cantidad positiva. Pero acá la inecuación me dice que esto tiene que ser menor que 0. Eso quiere decir que no encontraremos ningún valor para x que haga negativa dicha inecuación. Es por eso que el conjunto solución será el vacío. Como una nota adicional podríamos decir lo siguiente. Si sucede el primer caso, el trinomio no será factorizable y podrá ser eliminado si es un factor de una inecuación. ¿Esto qué quiere decir? Esto significa que si el discriminante de un trinomio es menor que 0, es decir, una cantidad negativa, el valor que arroje este trinomio siempre va a ser positivo para cualquier valor de x pertenecientes a los reales. Entonces, al ser positivo y ser un factor de una inecuación, este podrá ser eliminado y mandarlo a dividir al segundo miembro. Es decir, que 0 con cualquier número positivo, eso sigue siendo 0 y el sentido de la desigualdad no cambia. A continuación pasaremos a resolver un ejercicio aplicativo y este nos dice hallar el conjunto solución de la siguiente inecuación. Y como podemos ver, en la inecuación hay dos factores que contienen un trinomio. Entonces es recomendable analizar el discriminante de dichos trinomios. El primer trinomio a analizar es el x cuadrado menos 2x más 4. Hallando su discriminante diremos que es igual a b al cuadrado, en este caso sería menos 2 al cuadrado menos 4 veces a c. A toma el valor de 1 y c toma el valor de 4. Resolviendo dicha operación
El discriminante obtenido es menos 12, una cantidad negativa, menor que 0. Entonces podríamos decir que se podría eliminar dicho trinomio por ser siempre positivo. Esto quiere decir que el primer factor del primer trinomio pasará a dividir al segundo miembro por ser positivo y el sentido de la desigualdad no cambia. Y 0 entre cualquier número, eso me da 0. A continuación pasaremos a analizar el segundo factor, el segundo trinomio, que es de la forma x cuadrado menos x menos 6. Y su discriminante es igual a b al cuadrado, que en este caso sería menos 1 al cuadrado menos 4ac, donde a vale 1 y c vale menos 6. Resolviendo dicha operación, el discriminante obtenido es 27 positivo, una cantidad positiva mayor que 0. ¿Y que se cumple cuando el discriminante es positivo? Que el trinomio se podrá factorizar. Entonces, chicos, no se olviden, cuando el discriminante de un trinomio es positivo, mayor que 0, este se podrá factorizar, será factorizable. Entonces, factorizando el segundo trinomio, para el cual vamos a utilizar el método del aspa simple. Entonces diremos que el x cuadrado se compone como el producto de x por x, y luego buscamos el producto de dos números que multiplicados me dan menos 6 y que sumados me dan menos 1. Y eso es menos 3 y más 2. Menos 3 por 2 me da menos 6 y menos 3 más 2, eso me da menos 1. Realizando el producto en cruz para comprobar, x por menos 3 3x y x por más 2x. Menos 3x más 2x me determina el término central menos x. Luego los factores obtenidos se determinan de manera horizontal. El primer factor es x menos 3 y el segundo factor es x más 2. Y eso es menor que 0. Una vez simplificada la inecuación, hallamos los puntos críticos y el procedimiento nos dice se igualarán los factores a 0. Entonces, el primer factor x menos 3 es igual a 0. Despejando x, el 3 que está restando pasará con el signo no cambiado al segundo miembro. Entonces, el primer punto crítico sería x igual a 3. Igualando el segundo factor a 0, x más 2 igual a 0, el 2 que está sumando pasaría al otro miembro con el signo cambiado. Entonces el segundo punto crítico sería x igual a menos 2. Finalmente pasaremos a graficar el conjunto solución, llevando los puntos críticos a la recta numérica. La recta numérica que va de menos infinito a más infinito, y los puntos críticos es menos 2 y 3. Y encima de dichas cantidades colocamos círculos vacíos, ya que es abierto en dichas cantidades y no las tomará. Luego aplicamos la regla de los signos. Venimos de derecha a izquierda con los signos más, menos, más intercaladamente y obtenemos tres zonas. Como vemos, la inecuación final es menor que 0, es decir, que se va a obtener una cantidad negativa. Y las cantidades negativas en dicha gráfica están en la segunda zona, es decir, de menos 2 a 3. Finalmente diremos que el conjunto solución que verifica la siguiente inecuación es cuando x pertenece al intervalo abierto en menos 2 y abierto en 3. Así de fácil. A continuación pasaremos a definir a las inecuaciones de grado superior. Y dice así, son inecuaciones de la forma polinómica de grado n, donde el exponente n pertenece a los números enteros positivos y además n es mayor o igual a 3. Además nos dice que a su 0, a su 1, a su 2, hasta a su n son llamados los coeficientes. Y se cumple que el coeficiente del término de mayor grado a su 0 tendrá que ser una cantidad positiva mayor que 0 y no 0. Para resolver este tipo de inecuaciones de grado superior, aplicaremos el siguiente procedimiento. Y el primer paso nos dice, se factoriza el polinomio aplicando los métodos del aspa simple, la diferencia de cuadrados, el método de Ruffini, etc. El segundo paso nos dice, se hallan los puntos críticos igualando a 0 los factores primos obtenidos. El tercer paso nos dice, se grafica llevando los puntos críticos a la recta numérica
y se aplicará la regla de los signos, colocando más y menos intercaladamente, de derecha a izquierda, cuyo conjunto solución serán los intervalos que cumplan con la condición de desigualdad. A continuación resolveremos un ejemplo aplicativo y este nos dice hallar el conjunto solución de la siguiente inecuación. Y como nosotros nos damos cuenta, es un polinomio de grado superior, es un polinomio de grado 3. Y para hallar el conjunto solución de dicha inecuación, se procederá a factorizar. Y el método aplicado será el método de Ruffini. Y este método nos dice hallar las posibles raíces que hacen cero dicho polinomio. Y eso se obtiene hallando los divisores del término independiente de dicho polinomio. En este caso, los divisores de 6. Y los divisores de 6 es 1, el 2, el 3 y el mismo 6. Y en cada uno de ellos colocamos más menos, porque las posibles raíces podrán tener signo positivo como signo negativo. Entonces, para hallar las raíces, se comenzará a probar por el primer valor. Entonces decimos, si x es igual a menos 1, entonces el factor generado sería x más 1. Porque igualando x más 1 a 0, x es igual a menos 1. Entonces, dibujando el diagrama de Ruffini, primero colocamos los coeficientes del polinomio que esté ordenado y completo. Si el polinomio no está completo, la regla de Ruffini nos dice que se completará con ceros. En este caso, los términos están completos. El primer término es el 1, el segundo término es el 2, el tercer término es el menos 5 y el cuarto término, el término independiente, es menos 6. Y el valor de la raíz menos 1 se coloca en la parte inferior izquierda, en esta esquina. Una vez colocado todos los términos, el primer término del polinomio se baja y luego se procede a multiplicar dicho término por menos 1. Y 1 por menos 1, eso me da menos 1. Ese resultado se coloca debajo del segundo término. Luego se procede a realizar la suma. 2 más menos 1, eso me da 1. Y dicho resultado se vuelve a multiplicar por menos 1. 1 por menos 1, eso me da menos 1. Y ese resultado se coloca debajo del siguiente término. Y luego se procede a hacer la suma. Y menos 5 más menos 1, eso me da menos 6. Dicho resultado se vuelve a multiplicar con menos 1. Y menos 6 por menos 1, eso me da 6. Y ese resultado se coloca debajo del último término. Y se procede a sumar. Y menos 6 más 6, eso me da 0. El 0 me indica que la primera raíz obtenida es menos 1. Entonces el factor que se produce es x más 1. Los términos que nos quedan en esta parte son los términos del cociente. Es de un trinomio, del trinomio x cuadrado más x menos 6. Una vez obtenido este trinomio es más fácil de factorizar, para lo cual aplicamos el método de Laplace simple. Entonces diremos que dicho polinomio se ha factorizado multiplicando el factor x más 1 por el cociente, que es x cuadrado más x menos 6, y todo eso mayor o igual a 0. Factorizando el trinomio, aplicamos el método de Laplace simple. Decimos que x proviene de x por x y buscamos dos números que multiplicados me den menos 6 y que sumados me den más 1. Y esos números son el más 3 y el menos 2. Porque más 3 por menos 2 me da menos 6 y 3 más menos 2, eso me da más 1. Comprobando, realizando el producto en cruz, diremos que x por más 3, eso es más 3x, y x por menos 2, menos 2x, y 3x menos 2x, eso me da el más x que está en el término central. Muy bien, entonces los factores se tomarán de forma horizontal. El primer factor sería x más 3 multiplicado por el segundo factor x menos 2. Y luego lo completamos con el factor x más 1 y todo eso será mayor o igual a 0. El paso siguiente es hallar los puntos críticos de la desigualdad factorizada. El primer factor es x más 1 igual a 0. Despejando x, el 1 que está sumando pasará al segundo miembro con signo cambiado. Entonces el primer punto crítico es cuando x es igual a menos 1. Igualando el segundo factor a 0, entonces diremos x más 3 es igual a 0. Despejando x, el 3 que está sumando pasará al segundo miembro con signo cambiado.
Entonces el segundo punto crítico sería cuando x es igual a menos 3. Y finalmente igualamos el tercer factor a 0, entonces diremos que x menos 2 es igual a 0 y el 2 que está restando pasará con signo cambiado al segundo miembro. Entonces el tercer punto crítico sería cuando x es igual a 2. Una vez hallados los puntos críticos, finalmente graficamos el conjunto solución. Llevamos los puntos críticos a la recta numérica, que va de menos infinito a más infinito. Colocamos menos 3, menos 1 y 2, y encima de estas cantidades un círculo lleno indicando que va cerrado en dichos puntos, es decir, que tomará dichos valores. ¿Por qué? Porque la desigualdad contiene el igual. Luego aplicamos la regla de los signos. Colocamos más, menos intercaladamente de derecha a izquierda, formándose 4 zonas. Como la desigualdad final factorizada nos dice que tiene que ser mayor o igual a 0, quiere decir una cantidad positiva, entonces tomamos las zonas positivas de la gráfica. Y esa es la primera zona y la tercera zona. Entonces finalmente diremos el conjunto solución que verifica la siguiente inecuación polinómica será todos los valores de x pertenecientes al intervalo cerrado en menos 3 y cerrado en menos 1, unido con el intervalo cerrado en 2 y abierto en más infinito. Y es así de fácil. A continuación pasaremos a estudiar a los factores de la forma ax más b elevado a un exponente par y a los factores ax más b elevados a un exponente impar. Como vemos, la base de los factores está formado por binomios. En el primer caso, el factor ax más b elevado a un exponente par. Este binomio podrá tomar valores positivos o negativos, pero al estar elevado a un exponente par, los valores negativos se convertirán en positivos, es decir, que siempre será positiva. Y por ser siempre positivo, se podrá descartar de la inecuación, pero su punto crítico queda pendiente para el conjunto solución. Y el punto crítico sería igualar este binomio a 0. De ahí despejamos el valor de x. Para el segundo caso, donde el factor ax más b está elevado a un exponente impar, será reemplazado por el factor ax más b, pero elevado al exponente 1. Y dice, el cual produce la misma solución que la anterior. A continuación pasaremos a resolver un ejemplo aplicativo y este nos dice hallar el conjunto solución de la siguiente inecuación. Y aquí tenemos un factor elevado a un exponente par 8 y un segundo factor elevado a un exponente impar. Como vemos, la base del primer factor es un binomio y como el exponente par hace siempre positiva esta cantidad, entonces la podemos descartar. Quiere decir, por ser positivo, esto pasará a dividir al segundo miembro y el sentido de la desigualdad no cambia. Y 0 entre cualquier cantidad, eso me da siempre 0. Pero no hay que olvidarnos que ahí hay una solución, hay un punto crítico. Es el valor de x que hace 0 dicho factor, ya que la inecuación me dice que también podrá ser igual a 0. Entonces, igualando x menos 3 igual a 0, de aquí sacamos un valor para x. El 3 que está restando pasará al segundo miembro con signo cambiado. Entonces x podrá tomar el valor de 3. Muy bien. Entonces nos quedaría el segundo factor, x menos 2 elevado al exponente impar 7. Y la propiedad me dice que eso puede ser reemplazado por el mismo factor x menos 2, pero elevado al exponente 1. Entonces me quedaría que x menos 2 es menor o igual a 0. Despejando x, el 2 que está restando en el primer miembro pasará con signo cambiado al segundo miembro. Entonces se obtiene que x tomará valores menores o iguales a 2. Haciendo la gráfica del conjunto solución, llevando el punto crítico y el valor extremo de la desigualdad, entonces colocamos 2 y 3. Y encima de dichas cantidades, un círculo lleno porque va a tomar dichas cantidades. Va a tomar el valor de 3 y también va a tomar el valor de 2 porque en la desigualdad lleva el igual. Muy bien. Como la desigualdad me dice que x tomará valores menores o igual a 2, quiere decir que el rectángulo de valores se irá hacia el menos infinito. Finalmente diremos que el conjunto solución que verifica dicha inecuación sería
todos los valores de x pertenecientes al intervalo abierto en menos infinito y cerrado en 2 unido con el valor 3. Y esa sería la respuesta. A continuación pasaremos a resolver una serie de ejercicios. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 1 y este nos dice hallar el conjunto solución de las siguientes inecuaciones. Pasamos al caso A y en el caso A vemos una inecuación de segundo grado. Además podemos observar que el coeficiente del término de mayor grado es negativo y la recomendación para resolver este tipo de ejercicios es que dicho coeficiente sea positivo. Entonces, para volverlo positivo, vamos a multiplicar por menos 1 a toda la inecuación. Menos 1 por menos 3x al cuadrado, eso me da más 3x cuadrado. Menos 1 por menos x, eso me da más x. Y menos 1 por más 10, eso me da menos 10. Y nosotros sabemos, si multiplicamos a una inecuación por una cantidad negativa, el sentido de la desigualdad se cambia. Entonces, cambiaría a menor o igual, y menos 1 por 0, eso me da 0. Una vez que el coeficiente es positivo, entonces el siguiente paso es factorizar dicho trinomio. Para factorizar dicho trinomio vamos a aplicar el método del aspa simple. Entonces diremos que el 3x cuadrado se puede componer como el producto de 3x por x. Ahora buscamos dos números que multiplicados me dan menos 10. Y eso podría ser 5 por 2, 10. Para conseguir el menos podríamos considerar el 5 positivo y el 2 negativo. Entonces 5 por menos 2, eso me da menos 10. Ahora vamos a realizar el producto en cruz para poder obtener el término central. A ver, diremos que x por 5 es 5x positivo y 3x por menos 2, eso será menos 6x. 5x menos 6x, eso me da menos x y no conseguimos el término central. Entonces vamos a cambiar el signo. Vamos a considerar al 5 negativo y al 2 positivo. Ahora sí, realizamos el producto en cruz. Decimos x por menos 5, menos 5x, y 3x por 2, 6x positivo. Y 6x positivo menos 5x me da el x que estábamos buscando. Entonces diremos que la factorización de este trinomio es el producto de, agarramos los términos en forma horizontal y obtenemos 3x menos 5 por x más 2. Y eso será menor o igual a 0. Muy bien. Una vez factorizado la inecuación, se procede a hallar sus puntos críticos. Entonces, decimos puntos críticos. Y nosotros sabemos que para hallar los puntos críticos se igualarán los factores a 0. Entonces, el primer factor es 3x menos 5 y esto es igual a 0. Y el segundo factor es x más 2 y esto es igual a 0. De la primera ecuación, despejando x, diremos el 5 que está restando pasa a segundo miembro con signo cambiado, 5 positivo, y el 3 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces, el primer punto crítico sería x igual a 5 tercios. El segundo punto crítico lo hallamos de la segunda ecuación. Despejando x, el 2 que está sumando pasaría con signo cambiado al otro miembro. Y eso sería menos 2. Quiere decir que el segundo punto crítico sería cuando x es igual a menos 2. Una vez obtenidos los puntos críticos, pasaremos a graficar el conjunto solución, llevando los puntos críticos a la recta numérica. Entonces, dibujando la recta numérica, que va desde menos infinito hasta más infinito, ubicamos los puntos críticos. En este caso sería
menos 2 y 5 tercios. Y encima de dichas cantidades colocamos un círculo lleno. Eso indica que será cerrado en dichas cantidades, es decir, tomará dichas cantidades, ya que en la desigualdad está el igual. Muy bien. Luego aplicamos la regla de los signos, que nos dice que vamos a escribir más menos más de derecha a izquierda. Muy bien. Como la inecuación simplificada nos dice que este producto va a ser una cantidad negativa menor o igual a 0, entonces buscamos las zonas negativas en las gráficas. Y la zona negativa es la zona intermedia, que va de menos 2 a 5 tercios. Finalmente, podríamos decir que el conjunto solución que satisface a dicha inecuación sería todos los valores de x pertenecientes al intervalo cerrado en menos 2 y cerrado en 5 tercios. Y esa sería la respuesta. A continuación pasamos a resolver el caso B. Y en él vemos una inecuación de segundo grado, ya que el término de mayor grado es el x cuadrado. Entonces nosotros sabemos que para resolver dicha inecuación todos los términos pasan a un miembro, dejando al 0 al otro miembro. Entonces, haciendo las transposiciones de términos, diremos el término de mayor grado está en el primer miembro, entonces se quedará en el primer miembro. Los términos del segundo miembro pasarán al primer miembro. Como el 2 está restando en el segundo miembro, pasará a sumar al primer miembro. Y 3x más 2x, eso me da más 5x. De igual manera, el término numérico que está con signo positivo en el segundo miembro pasará con signo negativo al primer miembro. Y menos 7 más menos 5, eso me da menos 12. Muy bien. Y esto será mayor a 0. Obteniendo la forma que queríamos, pasaremos a factorizar dicho trinomio. Aplicándolo el método del aspa simple, diremos que 2x al cuadrado se descompone como 2x por x. Ahora buscamos el producto de dos números que multiplicados me da menos 12. Y eso podría ser 3 por 4, me da 12. Para obtener el signo menos, vamos a considerar primero positivo el 3 y negativo el 4. Ahora sí, realizamos el producto en cruz para obtener el término central. Sería 2x por menos 4, eso me da menos 8x, y x por 3, 3x. Menos 8x más 3x me da menos 5x, pero nosotros queremos obtener más 5x. Entonces cambiamos los signos, ponemos menos al 3 y lo dejamos al 4 con más. Ahora sí, 2x por 4 es 8x positivo y x por menos 3 es menos 3x. Y 8x menos 3x me da el 5x que queríamos obtener. Entonces diremos que el trinomio factorizado está compuesto por los factores y los tomamos en forma horizontal. 2x menos 3 por el factor x más 4. Y esto será mayor a 0. Muy bien. Una vez factorizado la inecuación, pasaremos a hallar sus puntos críticos. Nosotros sabemos que los puntos críticos se determinan igualando a 0 los factores. Entonces diremos 2x menos 3 igual a 0. Y además el segundo factor, x más 4 igual a 0. Hallando el primer punto crítico en la primera ecuación, despejando x, el 3 que está restando pasaría con signo cambiado al segundo miembro. Sería más 3, y el 2 que está multiplicando pasaría a dividir. Entonces diremos, el primer punto crítico sería cuando x es igual a 3 medios. El segundo punto crítico lo hallamos de la segunda ecuación. Despejando x, el 4 que está sumando en el primer miembro pasará al segundo miembro con signo cambiado. Entonces diremos que el segundo punto crítico es cuando x es igual a menos 4.
Una vez obtenidos los puntos críticos, pasamos a realizar la gráfica del conjunto solución. Entonces, dibujando la recta numérica, que va de menos infinito a más infinito, ubicamos los puntos críticos. Entonces, acá ponemos menos 4 y acá colocamos al 3 medios. Y encima de estas cantidades colocamos círculos vacíos porque va a ser abierto en dichas cantidades, es decir, no va a tomar dichos valores. Entonces, aplicando la regla de los signos, se colocarán más, menos, más, intercaladamente de derecha a izquierda, y como nos fijamos, la inecuación factorizada es una cantidad positiva mayor que 0, entonces tomamos las zonas positivas, y esas son la primera zona y la tercera zona. Entonces diremos que el conjunto solución que verifica dicha inecuación será para todos los valores de x pertenecientes al intervalo abierto en menos infinito y abierto en menos 4, unido con el intervalo abierto en 3 medios y abierto en más infinito. Y esa sería la respuesta. A continuación pasamos al caso C, y en él vemos un binomio elevado a un exponente impar y además vemos a un trinomio. Entonces, por la propiedad, nosotros sabemos que dicho binomio elevado al exponente impar puede ser reemplazado por su base, el binomio x más 1 elevado al exponente 1. A continuación pasaremos a ver si el trinomio puede ser factorizado utilizando el método de Lapa. Entonces, x al cuadrado se podrá descomponer como el producto de x por x, y luego buscamos dos números que multiplicados me dan menos 15. Eso puede ser 5 por 3, eso me da 15. Entonces, vamos a probar con menos 5 por 3 y eso sí me da menos 15. Realizando el producto en cruz para obtener el término intermedio, entonces diremos que x por 3 es 3x y x por menos 5, menos 5x, y menos 5x más 3x, eso me da menos 2x. Entonces el signo no es el correcto, entonces vamos a considerar positivo al 5 y negativo al 3. Ahora sí, realizando el producto en cruz, x por 5, 5x, y x por menos 3, menos 3x, y 5 más menos 3x, eso me da más 2x. Entonces los factores obtenidos son los que se toman horizontalmente. Entonces diremos que el primer factor es x más 5 por el segundo factor sería x menos 3, y todo esto es mayor o igual a 0. Una vez factorizado la inecuación, pasaremos a hallar sus puntos críticos. Entonces diremos puntos críticos, y todos sabemos que para hallar dichos puntos críticos se igualarán a 0 dichos factores. Entonces diremos x más 1 igual a 0. El segundo factor, x más 5 igual a 0. Y el tercer factor, x menos 3 igual a 0. Entonces el primer punto crítico obtenido sería el 1 que está sumando, pasará al segundo miembro con signo cambiado. Entonces sería x igual a menos 1. El segundo punto crítico se obtiene de la segunda ecuación. El 5 que está sumando pasará al segundo miembro con signo cambiado. Entonces el segundo punto crítico sería menos 5.
Y el tercer punto crítico lo obtenemos de la tercera ecuación. Despejando x, el 3 que está restando en el primer miembro pasará con signo cambiado al segundo miembro. Entonces el tercer punto crítico sería x igual a 3. Muy bien, una vez obtenido los puntos críticos, los llevaremos a la recta numérica para graficar el conjunto solución. Trazando la recta numérica que va desde menos infinito hasta más infinito, llevando los puntos críticos, sería menos 5, menos 1 y 3, y encima de dichas cantidades colocamos círculos llenos, ya que será cerrado en dichas cantidades, es decir, va a tomar dichas cantidades, porque en la desigualdad está el igual. Muy bien, aplicando la regla de signos, se colocará más, menos, intercaladamente de derecha a izquierda. Muy bien. Ahora observamos que la inecuación factorizada es mayor o igual a 0. Quiere decir que se van a obtener cantidades positivas. Y las zonas positivas en la gráfica es la primera zona y la tercera zona. Finalmente diremos que el conjunto solución que verifica dicha inecuación será para todos los valores de x perteneciente a los intervalos cerrado en menos 5 y cerrado en menos 1, unido con el intervalo cerrado en 3 y abierto en más infinito. Y esa sería la respuesta. A continuación pasamos al caso D, y en él vemos un cociente de polinomios de segundo grado. Entonces lo que tenemos que analizar es el primer factor que está en el numerador. Nosotros vemos que esta cantidad siempre va a ser una cantidad positiva, porque para cualquier valor de x, el x cuadrado será positivo más otro positivo, entonces seguirá siendo positivo. Quiere decir que este factor se podría eliminar, pasando a dividirlo al segundo miembro. Y 0 entre cualquier cantidad me da 0. Y el sentido de la desigualdad no cambia por ser positivo. Muy bien. Ahora vamos a analizar el trinomio que está en el denominador. Aparentemente no se puede factorizar por el aspa simple, entonces analizaremos su discriminante. Entonces diremos el discriminante de dicho trinomio es b al cuadrado. En este caso el b es el coeficiente del x, entonces decimos 2 al cuadrado, muy bien, menos 4 veces a por c. Y el a es el coeficiente del término x cuadrado, y ese coeficiente vale 1, multiplicado por c, y el c nosotros sabemos que es el término independiente, es 3, positivo. Muy bien. Realizando la siguiente operación, acá tenemos 2 al cuadrado es 4, y menos 4 por 1 es menos 4, y menos 4 por 3, menos 12. Menos 12 más 4, eso me da menos 8. Y como vemos, es una cantidad negativa menor que 0. Por tal motivo, diremos que este trinomio será positivo siempre para cualquier valor de x que pertenezca a los números reales. Entonces, esto también se podrá eliminar. Por ser siempre positivo, pasaría a multiplicar al segundo miembro y el sentido de la desigualdad no cambia. Entonces, si pasamos a multiplicar este trinomio por 0, seguirá siendo 0. Entonces, el único factor que nos quedaría sería x cuadrado menos 9. Entonces decimos x cuadrado menos 9 será menor a 0. Muy bien. Nosotros también sabemos que 9 es una potencia de 3. Es
3 al cuadrado. Y si nos fijamos, hemos obtenido una diferencia de cuadrados. Y eso proviene del producto de la suma de sus bases por su diferencia. Y eso será menor a 0. Muy bien. Una vez factorizada la inecuación, pasaremos allá a los puntos críticos. Entonces diremos, los puntos críticos serán, el procedimiento me dice, se igualarán dichos factores a 0. Entonces, igualamos a x más 3 igual a 0. Y además, al segundo factor, que es x menos 3 igual a 0. El primer punto crítico obtenido lo obtenemos de la primera ecuación. Despejando x, el 3 que está sumando pasará con el signo cambiado al segundo miembro. Entonces el primer punto crítico sería cuando x es igual a menos 3. Y el segundo punto crítico lo hallamos de la segunda ecuación. Despejando x, diremos, el 3 que está restando en el primer miembro pasará al segundo miembro con signo cambiado. Entonces el segundo punto crítico sería 3. Una vez hallados los puntos críticos, pasamos a realizar la gráfica de conjunto solución. Muy bien, para eso trazamos la recta numérica que va desde menos infinito a más infinito. Muy bien. Llevando los puntos críticos, el menos 3 y el 3, y encima de dichas cantidades colocamos círculos vacíos porque van a ser abiertos en dichas cantidades, es decir, no va a tomar dichos valores. Muy bien, aplicando la regla de los signos, se colocará más, menos, más, de manera intercalada, de derecha a izquierda, y analizamos la inecuación factorizada. Y como vemos, este producto es menor que 0, quiere decir que va a tomar cantidades negativas. Y la cantidad negativa en la gráfica está en la segunda zona, es decir, de menos 3 a 3. Finalmente, diremos que el conjunto solución que verifica dicha inecuación sería todos los valores de x pertenecientes al intervalo abierto en menos 3 y abierto en 3. Y esa sería la respuesta. A continuación pasamos al caso E, y él nos dice hallar el valor entero de m si se cumple la siguiente inecuación de segundo grado, y nos dice que es para todo x perteneciente a los números reales. Entonces vamos a darle forma a nuestra inecuación, es decir, todos los términos los pasamos a un miembro dejando el 0 en el otro miembro. Entonces, reescribiendo, diríamos mx cuadrado más m más 2 x más 6, y el 2m que está en el segundo miembro con signo positivo pasará al primer miembro con signo cambiado. Entonces sería menos 2m. Y todo esto será mayor a 0. Muy bien, obtuvimos lo que quisimos. Entonces estamos en el primer caso, donde nos decía que una inecuación de segundo grado es mayor a 0 y se cumplía que para todo valor de x perteneciente a los reales, esta será positiva siempre y cuando su discriminante b al cuadrado menos 4 veces ac sería una cantidad negativa menor a 0. Muy bien. Reemplazando valores con respecto a dicha inecuación de segundo grado, entonces
Nosotros sabemos que b es el coeficiente de la variable x. Entonces decimos m más 2 elevado al cuadrado menos 4 veces, y también sabemos que a es el coeficiente del término cuadrático, y este caso es m, entonces sería por m y por c, y nosotros sabemos que c es el término independiente, y c es 6 menos 2m, por 6 menos 2m. Y se tiene que cumplir que este discriminante tiene que ser negativo, menor que 0. Muy bien. Resolviendo el binomio al cuadrado, nosotros sabemos que esto es el primero al cuadrado, m cuadrado, más el segundo al cuadrado, 2 al cuadrado es 4, más el doble producto del primero por el segundo, sería 2m por 2, 4m. Realizando la ley distributiva, aquí obtendríamos menos 4m por 6, eso me da menos 24m, y menos 4m por menos 2m, menos por menos me da más, y 4m por 2m, eso me da 8m al cuadrado, y esto es menor que 0. Muy bien. Reduciendo términos semejantes, m cuadrado más 8m cuadrado, eso me da 9m al cuadrado, 4m positivo menos 24m negativo, eso me da menos 20m, y nos queda como término independiente más 4. Muy bien. Y esto tendrá que ser menor a 0. A continuación pasaremos a factorizar este trinomio aplicando el método del ASPA. Entonces diremos lo siguiente: el 9m cuadrado es el producto de 9m por m, y que 4 lo podemos descomponer como el producto de 2 por 2, y le colocamos menos ambos números. Muy bien, ya que el término intermedio es negativo. Realizando el producto en cruz para obtener dicho término intermedio, entonces decimos 9m menos 2, eso me da menos 18m, y m menos 2 menos 2m. Menos 18m más menos 12m, eso me da menos 20m, lo que queríamos obtener. Entonces diremos que dicho trinomio factorizado proviene del producto de los factores tomados horizontalmente, del factor 9m menos 2 por el factor m menos 2. Y todo esto es menor que 0. Muy bien. Una vez factorizada la inecuación, pasamos a hallar los puntos críticos. Entonces diremos, puntos críticos es igualando a 0 dichos factores. Decimos que 9m menos 2 es igual a 0. Y además, que m menos 2 también es igual a 0. Muy bien. De la primera ecuación hallamos el primer punto crítico. Y el 2 que está restando en el primer miembro pasará con signo cambiado al segundo miembro. Y es 2 positivo. Y el 9 que está multiplicando pasará a dividir. Entonces el primer punto crítico sería 2 novenos. Hallando el segundo punto crítico en la segunda ecuación, despejamos m, el 2 que está restando en el primer miembro pasará con signo cambiado al segundo miembro. Entonces diremos que el segundo punto crítico es cuando m es igual a 2. Muy bien, una vez obtenidos los puntos críticos, pasaremos a hallar la gráfica del conjunto solución. Entonces, trazando la recta numérica que va desde menos infinito a más infinito, y
colocando los puntos críticos, acá sería 2/9 y acá iría 2. Aplicando la regla de los signos, colocaremos los signos más y menos de manera intercalada de derecha a izquierda. Analizando la inecuación factorizada, vemos que dicho producto será menor que 0, una cantidad negativa, y la cantidad negativa está en la segunda zona. Finalmente diremos que el conjunto solución que verifica la siguiente inecuación es todos los valores de m pertenecientes al intervalo abierto en 2/9 y abierto en 2. Pero a nosotros no nos están pidiendo el conjunto solución, sino nos están diciendo hallar el valor entero de m. Y nosotros, analizando el intervalo, el único valor entero es 1, ya que 2/9 es aproximadamente 0,2. Entonces diremos que m tomará el valor de 1. Y esa sería la respuesta. A continuación pasamos al ejercicio F, y en él vemos en el numerador una multiplicación de factores y en el denominador vemos un trinomio. Primero vamos a comenzar a factorizar el trinomio que está en el denominador. Entonces para eso aplicaremos el método del aspa simple. Entonces diremos el x cuadrado se puede representar como el producto de x por x, y el 5 se puede representar como el producto de 5 por 1. Y vamos a suponer que el 5 es el positivo y el 1 es el negativo, para que 5 por menos 1 me dé al menos 5 que nosotros tenemos. A continuación, realizando el producto en cruz, para obtener el término central, diremos x por menos 1 menos x, y x por 5, 5x. Y 5x menos x, eso me da 4x, lo que queríamos obtener. Entonces diremos que en el denominador vamos a obtener el trinomio factorizado. El primer factor es el que obtenemos de forma horizontal, x más 5, multiplicado por el factor x menos 1. Muy bien. Ahora trabajamos el numerador. Como el primer factor está elevado a una potencia impar, entonces eso puede ser reemplazado por su base elevado al exponente 1. Entonces ponemos x menos 1 elevado a la 1. Completamos con x más 2 El tercer factor está elevado a una potencia impar, y eso también puede ser reemplazado por su base elevado al exponente 1. Y terminamos completando con x más 5. Muy bien. Y eso va a ser menor o igual a 0. Muy bien. Aquí hay que tener cuidado antes de simplificar, porque hay términos que se repiten tanto en el numerador como en el denominador. Por ejemplo, se puede simplificar el x menos 1 arriba con el x menos 1 abajo, el x más 5 abajo con el x más 5 arriba. Pero hay que tener cuidado, como le dije, esos son puntos de restricción. Entonces decimos, las restricciones serían las siguientes. En el denominador, dichos factores no pueden ser 0, entonces decimos que x más 5 tiene que ser diferente de 0. Y además, el x menos 1 también tiene que ser diferente de 0. X menos 1 tiene que ser diferente de 0. Muy bien. Entonces aquí obtenemos que x tiene que ser diferente de menos 5. Y además, x tiene que ser diferente de 1. Muy bien. Entonces, una vez que hicimos las simplificaciones, lo que nos estaría quedando es el siguiente
producto de factores, que x más 2 por x menos 3, y eso es menor o igual a 0. Una vez factorizado la inecuación, pasamos allá a los puntos críticos. Entonces diremos, los puntos críticos se determinarán igualando a 0 dichos factores. Entonces decimos, x más 2 igual a 0, y también x menos 3 igual a 0. Despejando x, en la primera ecuación, el 2 que está sumando pasará al otro miembro con signo cambiado. Entonces el primer punto crítico será cuando x es igual a menos 2. El segundo punto crítico lo hallamos en la segunda ecuación. Despejando x, el 3 que está restando en el primer miembro pasará al segundo miembro con signo cambiado. Y diremos que el segundo punto crítico es cuando x es igual a 3. Muy bien. Una vez obtenidos los puntos críticos, pasamos a graficar el conjunto solución. Entonces diremos, trazando la recta numérica que va de menos infinito a más infinito, colocamos los puntos críticos. Entonces acá colocamos a menos 2 y a 3. Y encima de estas cantidades colocamos círculos llenos, es decir, que van a ser cerrados, que van a tomar dichos valores, porque en la desigualdad está el igual. Muy bien, a continuación aplicamos la regla de signos. Y la regla de signos nos dice colocar más, menos, más, de manera intercalada, de derecha a izquierda. Analizando la inecuación factorizada, vemos que dicho producto tendrá que ser menor o igual a 0, es decir, una cantidad negativa. Y en la gráfica la cantidad negativa está en la zona central. Entonces diremos que el conjunto solución que verifica dicha inecuación es todos los valores de x pertenecientes al intervalo cerrado en menos 2 y cerrado en 3. Pero acá hay una restricción que tenemos que tener en cuenta, que no puede tomar ni menos 5 ni 1. Entonces, como el menos 5 está fuera del intervalo, no hay problema, pero el 1 sí está dentro del intervalo. Entonces le restamos el elemento 1. Y esa sería la respuesta. A continuación pasaremos al ejercicio G. Y en él vemos también en el numerador un producto de factores y en el denominador un polinomio de grado 3. Vamos a comenzar a trabajar el denominador. Vamos a ver si es factorizable. Entonces decimos y si nos damos cuenta, los términos de este polinomio tienen factor común, que es x. Factorizando x, entonces dentro me estaría quedando x cuadrado más 3x más 2. Muy bien. Y en el numerador los factores lo podríamos también reducir. El primer factor que tiene exponente par, eso se puede eliminar. ¿Por qué? Porque dicho factor siempre va a ser positivo para cualquier valor que tome x. Entonces, por ser positivo, podríamos pasarlo a dividir al segundo miembro y el sentido de la desigualdad no cambia. Entonces, al pasar a dividir 0 entre cualquier cantidad, eso me da 0. Pero hay que tener cuidado, está llevando una solución, porque cuando x vale 3, esto es 0, y eso también es solución, porque es igual a 0. Entonces, colocamos una solución, sería cuando x menos 3 es igual a 0. Entonces, diremos que x
solución sería cuando vale 3. Y eso la reservamos para el final. Muy bien. Ahora sí, una vez eliminado este factor, me estaría quedando el segundo factor, que es x cuadrado menos 4. Pero el 4 se puede representar como una potencia de 2. Entonces diremos menos 2 al cuadrado. Muy bien. El tercer factor tiene una potencia impar. Entonces eso puede estar representado por la base elevado al exponente 1. Entonces colocamos x más 1 elevado al exponente 1. El exponente invisible. Muy bien. Y todo esto es menor o igual a 0. En el denominador hemos conseguido un trinomio. Vamos a ver si dicho trinomio es factorizable. Lo vamos a desarrollar en este lado. Es x cuadrado más 3x más 2. Entonces, aplicando el método de Laplace simple, el x cuadrado se puede colocar como el producto de x por x, el 2 como el producto de 2 por 1. Lo vamos a dejar con signos positivos y luego realizamos el producto en cruz para obtener el término central. Entonces diremos x por 1 es x y x por 2, 2x y 2x más x es 3x, lo que queríamos conseguir. Entonces, este trinomio es igual al producto de los factores y tomamos de forma horizontal x más 2 por x más 1. Entonces, eso es lo que vamos a reemplazar en el denominador. Muy bien. Borramos acá y reescribimos la inecuación. Entonces, también podemos observar que aquí tenemos una diferencia de cuadrados y esa diferencia de cuadrados proviene de la suma de las bases x más 2 por su diferencia, que es x menos 2. Muy bien. Y lo completamos con x más 1. Muy bien. Y todo sobre x por el producto de factores que provienen de la factorización, que es x más 2 por x más 1. Muy bien. Ahora sí, borramos esto y todo eso es menor o igual a 0. Muy bien. Realizando la simplificación del caso, vemos que x más 2 arriba con el factor x más 2 abajo se elimina, el factor x más 1 arriba con el factor x más 1 abajo se elimina. Pero hay que tener en cuenta que esos factores son restricciones, ya que en el denominador tienen que ser diferentes de 0. Entonces diremos x más 2 diferente de 0 el factor eliminado x más 1 que se encuentra en el denominador diferente de 0 y además x que está en el denominador también tendría que ser diferente de 0. Y acá, despejando x, diremos que x tendría que ser diferente de menos 2. Y en la segunda restricción, x tendría que ser diferente de menos 1. Muy bien. Reescribiendo lo que quedó de la inecuación, entonces, como vemos, x menos 2 queda en el numerador y en el denominador queda x. Y esto es menor o igual a 0. Muy bien.
Una vez factorizada la inecuación, pasamos a determinar los puntos críticos. Y eso es haciendo igual a 0 los términos de dicha expresión. Entonces diremos que x menos 2 igual a 0. Y además, x igual a 0. Muy bien. Entonces el primer punto crítico obtenido sería, resolviendo, despejando x de la primera ecuación, el 2 que está restando pasa con signo cambiado al segundo miembro. Entonces el primer punto crítico es cuando x es igual a 2 y el segundo punto crítico es cuando x es igual a 0. Realizando la gráfica del conjunto solución diremos, trazando la recta numérica que va desde menos infinito a más infinito, y colocando los puntos críticos en la recta numérica, colocamos primero el 0 y luego el 2. Encima del 0 hemos colocado un círculo vacío. ¿Por qué? Porque es abierto en 0. Por ser restricción, no puede tomar 0. Y encima del 2 hemos puesto un círculo lleno. ¿Por qué cerrado en 2? Sí va a poder tomar ese valor porque en la inecuación está el igual. Entonces, a continuación pasamos a aplicar la regla de signos. Y esta nos dice colocar los signos más, menos, más de manera intercalada de derecha a izquierda. A continuación analizamos la inecuación factorizada y vemos que dicha expresión es menor o igual a 0, es decir, una cantidad negativa. Y la zona que representa cantidades negativas es la zona media, la zona central. Entonces diremos finalmente que el conjunto solución que verifica la inecuación es todos los valores de x pertenecientes al intervalo cerrado en 0 y abierto en 2. Pero también hay otra solución que quedó pendiente, era cuando x vale 3. Entonces lo unimos con el valor 3. Y esa sería la respuesta. A continuación pasamos a los ejercicios H e I. En el ejercicio H podemos ver factores que se pueden cancelar, ya que siempre serán positivos, como por ejemplo el primer factor, como x está elevado al cuadrado, siempre será positivo, y como está sumado a una cantidad positiva, también será positivo. Entonces, este factor podría pasar al segundo miembro a dividir y el sentido de la desigualdad no cambiaría. De igual manera, para este factor, como tiene exponente par, entonces también será positivo para cualquier valor que tome x. También podría pasar a dividir al segundo miembro y el sentido de la desigualdad no cambia. Pero acá hay que tener mucho cuidado, acá hay una restricción. X no podría tomar el valor de 1, porque si tomara 1, este factor me daría 0. Y la desigualdad me dice que esta expresión tiene que ser mayor a 0, no 0. Entonces ahí hay una restricción. De igual manera, en este factor, como está elevado a un índice par, entonces este factor podría pasar a multiplicar al segundo miembro y el sentido de la desigualdad no cambia. Pero como dicho factor está en el denominador, habría una restricción. X no podría tomar el valor de 3, porque si no haría 0 dicho factor. Una vez cancelados dichos factores, pasaríamos a factorizar este trinomio utilizando el método del aspa simple. Y este factor podríamos factorizar x, ya que tiene como factor común x. Una vez factorizado, habrá términos comunes, tanto en el numerador como en el denominador. Se procederá a simplificarlas, pero teniendo en cuenta las restricciones. Una vez simplificada la inecuación, se procederá a hallar sus puntos críticos, se realizará la gráfica del conjunto solución y finalmente el conjunto solución obtenido será el siguiente para x perteneciente al siguiente intervalo.
Jóvenes, se lo dejo como tarea para que ustedes verifiquen dicha respuesta. De igual manera, para el ejercicio I, nosotros vemos en el numerador un polinomio de grado 3 y en el denominador también un polinomio de grado 3. El polinomio del numerador se podrá factorizar utilizando el método de Ruffini, para lo cual determinaremos sus raíces a partir de los divisores del término independiente, que en este caso es 6. Basta con hallar una raíz, procedemos a determinar el cociente de dicho polinomio y dicho cociente será de grado 2 y eso se podrá factorizar fácilmente utilizando el método del aspa simple. En el denominador también podremos factorizar. En el denominador nos podemos dar cuenta que estos términos tienen factor común x. Entonces, factorizando x, adentro nos quedaría un trinomio de grado 2. Entonces, ese trinomio también se podrá factorizar utilizando el método del aspa simple. A continuación, se procederá a eliminar los factores comunes tanto en el numerador y en el denominador, teniendo en cuenta las restricciones. Una vez simplificada la inecuación, se pasará a hallar sus puntos críticos y a continuación se graficará el conjunto solución, obteniéndose la siguiente respuesta. Entonces, el conjunto solución que verifica dicha inecuación estaría formado por el siguiente intervalo. Entonces, eso también se lo dejo como tarea para que ustedes lo verifiquen. Antes de despedirme, quisiera mandar un saludo a mis amigos del Dota, del LOL y a mis amigos Otaku, que siempre me dejan hermosos comentarios. Jóvenes, espero que este video sea de gran utilidad para ustedes y si les gustó, no se olviden, suscríbanse a mi canal, denle dedito arriba, piquen en campanita, dejen sus comentarios y hasta el próximo video.